Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, nuestro Padre Dios. Éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado, sin embargo tuviste misericordia con nosotros. Y Jesucristo ha muerto en vez de nosotros y con su sangre preciosa derramada ha quitado nuestros pecados eternamente para que no recibamos el castigo ni tu ira. Nos ha salvado y nos ha puesto como tus hijos y nos ha dado la gran esperanza y gloriosa de entrar en tu reino. Te agradecemos por esto. Ahora en el tiempo carnal que tú has permitido, no nos dejas como huérfanos, sino siempre estás con nosotros y ayudas nuestra debilidad y nos guías a la verdad. Te agradecemos por esta gracia. En este tiempo estamos aquí reunidos juntos, los que hemos recibido la misma sangre preciosa, y te agradecemos por permitir esta reunión juntos. Sabemos que estás con nosotros en este tiempo también y guardas y proteges el pensamiento de todos los oyentes. También ayúdanos para que podamos comprender tu voluntad. Todas las iglesias que hay en Corea y también en el extranjero, hay muchos hermanos quienes están guardando su fe aún en las dificultades. A todos ellos, protéjalos carnal y espiritualmente. También para que en tu palabra puedan vivir según tu voluntad. Para eso, protégelos y guíalos. A todos los hermanos que predican la palabra, también dale el amor, la sabiduría y con el poder del Espíritu Santo, hazles llenar del Espíritu Santo para que solamente puedan predicar tu palabra correcta a los que están con la enfermedad y los que están en la debilidad. A cada uno de ellos, cuídalos y abúndeles con la gracia digna, para que con el cuerpo sano puedan servirte y para que puedan vivir según tu voluntad y gloria. Para que ninguno vaya a la perdición, aférralos con tu mano misericordiosa. En este tiempo, Señor, sabemos que tú nos guías y confiamos en eso. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro. 하나님이 너를 지키시는 자 너의 우편에 그늘 되시니 낮에 해와 밤에 달도 너를 해치 못하리. 하나님이 너를 지키시는 자 너의 환난을 면케 하시니 그가 너를 지키시리라. 너의 출입을 지키시리라. 너를 만드신 여호와께로다. 하나님은 너를 지키시는
너를 지키시리라. 너의 출입을 지키시리라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다. 천지 지으신 너를 만드신 Busquemos juntos la Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Yo les voy a leer. Gálatas capítulo 5, desde el versículo 22 hasta 23, leamos juntos y después yo solo leamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta aquí, desde aquí voy a leer solo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay una palabra nueva que dice que tenemos que acercarnos más al coronavirus, que en inglés se dice with corona, que es la vida con corona. Entonces veo que sí, realmente están aplicando eso y han venido más personas hoy día. Obviamente los que no están aquí sí tienen el corazón de querer venir y me gustaría realmente que venga todos sin ninguna falta. Y pienso que más en adelante se quitarán las restricciones y reuniremos con libertad para aprender la palabra, hacer la comunión y como nosotros tanto queremos hacer el retiro y eso yo pienso que sí va a ocurrir esto. En la mañana de domingo estamos aprendiendo con el título Bajo ser llenos del Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces dice que aquí está comparando embriagarse con ser lleno del Espíritu, porque normalmente cuando uno se emborracha empieza a hablar con coraje, algo que no pudo decir en la normalidad. También se pone diferente a lo normal, ¿no? Cuando uno se embriaga. Obviamente los cristianos no deben embriagarse, porque cuando uno se emborracha pierde
lo humano y también puede equivocarse, puede hablar porquerías y si es que se equivocan quizás pueden actuar de forma incorrecta. Es por eso que uno no debe tomar alcohol. Pero al contrario dice que hay que ser llenos del Espíritu. Tenemos que ir más adelante y tenemos que ser llenos del Espíritu. Un cristiano recibió la salvación, sin embargo todavía le queda el antiguo temperamento en nuestro corazón. Es por eso que no puede obedecer correctamente a la palabra de Dios y tampoco puede vivir dignamente siendo hijo de Dios. Así puede recibir mucha dificultad y dolores. Nuestra vida cristiana no es con nuestra propia fuerza. La salvación también hemos recibido con la gracia de Dios y la vida cristiana también es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo siempre está cambiando el corazón de los cristianos con la palabra. Renueva el corazón con la palabra cada día para que nuestra vida cristiana vaya creciendo más y más y así podemos obedecer en la palabra de Dios y también podemos vivir para la gloria de Dios. Y cuando uno está lleno del Espíritu, puede llevar frutos del Espíritu Santo. Igual que el labrador que ha sembrado la vid también está deseando uvas. Igual que Dios es el labrador que ha sembrado la vid. Y Jesús es el árbol y nosotros somos los pámpanos. Y tenemos que crecer para llevar frutos y recibimos toda la nutrición de la resina y así podemos llevar frutos. Igual de esta forma, a través del Espíritu Santo nosotros podemos recibir la palabra de Dios y su poder. Entonces así podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. Nosotros en nuestro corazón, la salvación que se ha cumplido en nuestro corazón, ese amor de Dios y esa palabra, no solamente se quedó en nosotros como teoría, sino en la vida real se tiene que manifestar. Por eso nuestra fe crece y cuando está lleno del Espíritu Santo, ahí puede recibir la gracia y la palabra y la verdad de Dios. Cuando se llena de estas cosas en nuestro corazón, ahí es cuando puede llevar los frutos del Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 5, versículo 17 dice acerca de los 9 frutos del Espíritu Santo habla y así está explicando de cómo es el fruto del Espíritu Santo. Pero si solamente lo toma como teoría, no tiene ninguna relación consigo mismo, sino realmente uno debe llevar los frutos. Y hay que desear y anhelar para ser llenos del Espíritu Santo, también desear para llevar esos frutos. Cuando uno no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, solamente vive conforme a sus pensamientos, ¿y qué va a pasar? No siente no remuerde nada en su conciencia y piensa que es algo obvio vivir de esta forma. Pero obviamente no. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Nuestro corazón y nuestra vida quiere cambiar, sin embargo la carne no quiere eso. Y en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando uno vive conforme al Espíritu Santo, ya no vamos a vivir conforme a los deseos de la carne, o sea, el temperamento antiguo. Por eso nosotros siempre tenemos que anhelar la gracia de Dios y aunque ya hemos recibido salvación, después de recibir la salvación, como dice en San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dios siempre nos quiere dar más gracia, lleno de gracia y de verdad.
La plenitud que hay en Jesús también se debe cumplir en nosotros y tenemos que anhelar para eso. Hay que orar, hay que aprender la palabra y cada vez que nosotros podamos hacer, aunque sean de las cosas más pequeñas, tenemos que saber obedecer. Como les dije el domingo pasado, nos hace comprender de tal como nos ha hecho comprender y así cada vez más va a ir creciendo y damos pasos más adelante y así podemos estar llenos. Por eso tenemos que anhelar de ser llenos del Espíritu Santo, también desear de llevar los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo no solamente es dada a los especiales, sino es para todos los cristianos salvos. Son cosas obligatorias que todos deben llevar. Por eso tenemos que anhelar eso. Entonces, hoy vamos a aprender el último fruto del Espíritu Santo, que es el 9, que se llama la templanza. Mientras que yo preparaba el sermón, yo pensé que es algo sencillo el significado de la templanza, pero me di cuenta que es un punto muy importante. También había muchos contenidos que decirles, por eso pienso que no voy a poder hablar todo hoy día. Entonces la templanza de los cristianos es algo muy importante, porque sin templanza, los frutos que hay delante de eso tampoco es difícil llevarlo. Templanza en inglés dice self-control. Entonces quiere decir que es controlar de sí mismo, ¿no? Por eso la templanza tiene el significado de no sobrepasar y controlar según su límite. Realmente si vemos nuestro cuerpo humano está creado tan perfectamente, vemos su temperamento, ¿no? Siempre la temperatura está de 36 grados, pero si pasa más de 38 o cuando está menos que esa temperatura hay un problema, ¿no? Entonces tiene un autocontrol de la temperatura del cuerpo humano. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón? No es automático, no puede controlarse. Pero sí hay que saber controlarse. Entonces la templanza tiene el significado de controlar, de abnegar, dominar, frenar, abstener. Tiene estos significados. Entonces nuestra carne todavía no puede abstenerse por tener el carácter de pecado, algo que hemos recibido de Adán. Por eso, aunque son cristianos salvos, hay ese corazón de no gustar la palabra de Dios y el corazón de querer vivir como quiera y no querer obedecer. Por eso, de estos sentimientos uno debe saber controlarlo bien. La vida de la templanza es algo muy importante. La vida de la templanza también se necesita paciencia, pero también tribulación. Por eso, Apóstol Pablo, cuando ha hablado de la vida cristiana, lo expresó como si fueran los corredores que corren en el estadio, o igual que un boxeador que da puñetazo al otro boxeador, así ha expresado como una parábola. Busquemos juntos 1 de Corintios capítulo 9. Busquemos juntos 1 de Corintios capítulo 9. Versículo 24. Versículo 24. Capítulo 9, versículo 24, les leo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Antes en Grecia hubieron muchos Juegos Olímpicos. Y los que corren en el estadio, dice, los que corren se refiere a los jugadores,
Primero se escogen como corredores y después dice que todos a la verdad corren. Esto es un poco raro la expresión. Quiere decir que todos corren. No es que corren a la dirección que uno quiere, sino siempre tiene ese camino de correr, ¿no? Entonces con toda su fuerza empieza a correr. Pero después que dice, pero uno solo se lleva el premio. Igual que hoy en día solamente existe una medalla de oro. En esos tiempos el rey daba la corona de triunfal a los que ganaban, ¿no? Entonces, más que dar un premio o dinero, recibir esa corona triunfal era más gloria y honor. Y es una gloria en esa casa misma y de generación a generación puede recibir el honor y puede ser una jactancia también. Dice, uno solo se lleva el premio. Y después que dice, corred de tal manera. Esto está diciendo apóstol Pablo a los santos de Corinto. Los santos de Corinto sí recibieron la salvación, pero algo tenía problema. Sí tenía sabiduría y se hacían los inteligentes y se creían, sin embargo no llevaban bien la vida cristiana. Dice que está diciendo, aquí dice corred. Nosotros somos corredores que estamos parados en el estadio, no somos un espectáculo. Por eso nosotros tenemos que correr en el estadio y hay que pensar que todos nosotros somos jugadores. Y aquí dice, corred de tal manera que lo obtengáis. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso los que corren siempre tienen una meta. Que sea un corredor de corta distancia o de larga, siempre hay una meta y con toda su fuerza hay que correr. Por eso dice, corred de tal manera que lo obtengáis. En Hebreos 12:1 dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los santos que han corrido antes de nosotros estaban en el estadio y en la carrera y hubieron muchas personas que estaban mirando. Igual, a nosotros está mirando Jesús y el Señor y para eso nosotros estamos corriendo hacia la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Jesús está ahí parado esperándonos con la corona en la mano. En versículo 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Un corredor que está en el estadio obviamente corre para recibir el premio. Tampoco corre por su hobby o no hace eso porque le sobra el tiempo. No es así. Entonces, para eso, ¿qué hacen estos jugadores? Por varios meses ellos entrenan. Todos los jugadores olímpicos, ellos se quedan a dormir juntos en el centro del entrenamiento y hacen un entrenamiento tan fuerte. Por eso son cosas que personas normales no pueden hacer. Están entrenando para tener más fuerza. Entonces realmente son grandiosos ellos. Eso no es de un día para otro. Y en el entrenamiento también está incluido controlar lo que hay que comer, de dormir o del tiempo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto es templanza, ¿no? Controlar. Para que un soldado sea un soldado bueno, primero tiene que recibir el entrenamiento. Yo también he visto las escenas de cómo se entrenan y realmente yo he visto que fue un entrenamiento como si fuese real. En el campo de instrucción ellos empiezan
caminar por el lodo, bajo el alambre, y si es que ellos hacen una acción equivocada, quizás puede venir la bala de repente en su cabeza, entonces con una pistola en su espalda, con la rodilla empiezan a gatear y se entrenan como si fuese real. Y también hacen el entrenamiento de autodefensa y las fuerzas especiales, ellos con paracaídas caen del avión desde muy alto y casi pasan por la muerte, y así pueden ser soldados fuertes, igual que los jugadores de partidos. Igual los cristianos deben ser entrenados. Los cristianos sin entrenar, cuando llega una dificultad pequeña, no saben qué hacer y se caen. La templanza quiere decir entrenamiento también. Y ahí está incluido la paciencia, la tribulación, para autocontrolar. De todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona triunfal se seca rápido y después se pudre. Y algunos dijeron la medalla de oro, plata, bronce, solamente es un tipo de metal. Es igual. Nosotros no referimos a eso porque es una corona incorruptible. Y en la Biblia menciona acerca de muchas coronas: corona de justicia, corona de gracia, corona de la vida. Por eso la templanza es algo muy importante en la vida cristiana. Es un asunto muy importante que no debe faltar. También versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un corredor no es que va para allá o para acá, no, siempre tienen su meta, igual que el apóstol Pablo. Dijo: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Jesús ha nacido en Belén y hasta que muera en el monte Calvario fue un recorrido escogido por Dios. Pedro, en el lago Galileo, fue llamado de Jesús y fue un pescador que pesca hombres, y durante 3 años y medio fue entrenado, y como con su propia fuerza comprendió que no puede seguir a Jesús y fracasó. Sin embargo, Jesucristo lo recuperó para que él predicara el Evangelio hasta su muerte. También fue a Roma y predicó el Evangelio y al final murió con la cruz al revés. Y esto fue el recorrido que Jesús escogió. Y después viene Jacobo Juan. Jacobo es uno de los primeros degollados entre los apóstoles. Esto fue su recorrido corto. Y también Juan ha visto en la isla de Patmos. Obviamente él recibió mucha tribulación, pero él ha escrito hasta Apocalipsis recibiendo de Jesús, y ese recorrido fue de Juan. Entonces cada uno tiene su recorrido. Entonces no es necesario pensar mucho, porque ahora la meta está hacia el Señor y estamos yendo para ahí. No sabemos si va a ser una distancia corta o de larga, pero yo de esta manera corro, no como a la aventura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo desde que recibo la salvación hasta que vaya con el Señor, nos está enseñando qué camino tenemos que andar, y hay esas palabras. En la palabra yo tengo que correr, no ir por otras sendas. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dice que nos guiará a la verdad.
Por eso recorremos para la meta. También de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Podemos ver a los boxeadores de cómo se entrenan. Y ven a su enemigo que está peleando. Entonces normalmente dice que golpean bajo los ojos. Y ahí es el punto débil y el punto más importante, y cuando se empieza a marear, ahí es el punto cuando ellos ganan. Por eso dice golpea el aire, no como quien golpea el aire. Supongamos que quien empieza a pelear golpee el aire, ahí va a perder, ¿no? Sino tiene que saber golpear bien. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién peleamos. Apóstol Pablo dijo que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Primero de sí mismo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino quien tiene agarrado la potestad del aire. Pero no podemos ver a él. Pero ese diablo obra con nuestra carne. Es por eso que aunque uno es ya salvo, nuestra carne puede ser aprovechado por el diablo. Hay que saber de esto. El diablo obviamente no puede quitar nuestra salvación. Sin embargo, si es que no ponemos las pilas y no vivimos correctamente obedeciendo en la palabra de Dios, entonces todos los deseos carnales que todavía no se ha cambiado instiga para que nosotros seamos humanos inútiles, para que seamos fracasados en la vida cristiana. Así nos puede hacer. Pero no tenemos que dejar de pasar esto. Y esto va a ser una contradicción. Por eso depende de quién, contra quién tenemos que pelear. Es contra sí mismo. Por eso en 1 de Pedro 2:11 dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, amados. Y esto se refiere a los cristianos salvos. Os ruego como a extranjeros y peregrinos. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Porque nuestra casa está ahí arriba, en el reino eterno. Solamente es el peregrino que pasa por un momento y extranjero. Y quiere decir que no tenemos que poner nuestro corazón en este mundo. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que abstener de los deseos carnales. Against, tenemos que estar en contra. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Está en contra de Dios. Es posible que un cristiano salvo también esté en contra de Dios. Si es utilizado por el diablo, sí es posible. Por eso la carne y el espíritu empiezan a pelear. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que lo controle. Por eso apóstol Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y este cuerpo no quiere obedecer. Claro, cuando escucha la palabra dice que claro, yo he sido salvo, por eso tengo que amar a Dios, tengo que obedecer su palabra, amén, amén. Así escucha bien, pero cuando pasa tiempo y sale de la iglesia, ¿qué dice? Claro, tengo que vivir correctamente, pero yo todavía tengo esta carne, yo tengo estas situaciones, este problema. Incluso bajando la escalera, ahí se desaparece todo ese pensamiento. Y cuando sale ya de la iglesia, empieza a mirar un vehículo tan moderno que salió recientemente y dice, ay, qué bueno se ve, yo quiero comprar uno de esos. O cuando veo a una persona con buena ropa y dice, ay, mira esa ropa, yo también quiero ponerme. Entonces empieza a mirar el mundo, los que viven en la casa buena, los que son guapos. ¿Qué hace el diablo? Siempre está instigando nuestros deseos carnales para que no obedezcamos en la palabra de Dios. Siempre nos molesta. Y esto es verdad. Por eso, aunque uno escucha la palabra, no pone en práctica. Por eso en Santiago 1 dice, sed hacedores
de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice que son engañadores y solamente escucha y no pone en práctica, está engañando a su conciencia. Sí tiene el corazón de obedecer, pero ¿por qué se apaga ese corazón rápidamente? El propósito de aprender la palabra no es para saber mucho y para enseñar a otros, para aprovechar de la palabra, no es así. No es como aprender la palabra de una historia o de la filosofía para investigar, no es así, sino es para comprender la voluntad de Dios y obedecer, para conocer en práctica y entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso estamos aprendiendo. Uno aprende todo, pero dice no. Y aún así no tiene ningún pensamiento. Eso es el problema. Seguidamente yo tengo que golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. Entonces yo empiezo a pegar el cuerpo, así maltratar, así dar un puñetazo en mi cara. ¿Es así? Entonces así, sin darle comer a mi cuerpo para que esté enflaquecido así, no. Sino se refiere a los deseos carnales, que tengo que golpear mi cuerpo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, quiere decir que obedezco en la palabra de Dios. Apóstol Pablo es un apóstol grandioso. Dice, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Igual que un balde de agua vacío, después de utilizar el balde, yo regreso ese balde, ¿no? Entonces, si es que yo me equivoco, igual que un balde de agua vacío, solamente voy a ser utilizado después, eliminado, o sea, ya no es necesario para Dios. Entonces, esto es perder el requisito, no quiere decir que va a ir al infierno. Algunas personas trabajan todo el rato, todo el tiempo y se equivoca una cosa y después no puede recibir nada. Por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tengo que temer que no pase eso. De ser hijo de Dios. De ser cristianos. Realmente es una posición tan importante. Uno ha nacido como el príncipe y no sabe cómo actuar y solamente se reúne con los traviesos y anda tomando alcohol y después ¿qué va a pasar? Igual que los políticos. Han escogido el pueblo, pero no le importa qué presidente sea y siempre dice, el presidente es un patriota. Puede ser que sí, pero puede ser que no, porque si se equivoca puede hacer fracasar al país mismo, pero siendo un patriota buena, obviamente puede tener éxito el país, pero depende de quién sea. Por eso, si es que nosotros nos equivocamos, podemos salir perdiendo realmente. Igual que Salomón, siendo hijo de David, fue levantado como rey de Israel y le hizo edificar el templo de Dios. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ha escrito estos 3 libros y realmente fue grandioso, pero ¿cómo ha terminado su fin? Ha traído a tantas mujeres gentiles. No sé qué habrá pasado, si es que tuvo Alzheimer de repente, pero empezó a adorar ante los ídolos y Dios lo reprendió varias veces, pero tampoco le hizo caso. Es por eso que quitó 10 tribus de las 12 tribus y le dio a Jeroboam. Entonces todo lo que fue dado le fue quitado. Si es que se equivoca, eso pasa.
Entonces, obviamente, por la promesa que tuvo David, no le había matado, pero tenemos que saber temer. Tenemos que saber temer de no ser perdedores. Por eso en Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Primero tenemos que aprender qué es andar en el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ha crucificado, pero ¿cómo es posible que uno empiece a correr y bailar por todo el lado? Es por eso que apóstol Pablo dice que cada día muero. ¿Por qué cada día muere? Es porque como no está muerto todavía, por eso hay que morir cada día. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Jesús fue crucificado, yo también, no quiere decir que yo también he muerto con él, sino cuando él fue crucificado, Jesús ha pagado mis pecados en vez de mí y ha pagado toda la maldición y juicio en vez de mí. Y después de recibir la salvación, como el Espíritu Santo viene en mí, quiere decir que mi cuerpo ha muerto junto con él, o sea, mi carne. Después de recibir la salvación, cuando recibimos el bautismo, después de recibir bautismo uno no recibe salvación, sino después de recibir la salvación uno se bautiza. Yo ante Dios y ante las personas estoy confesando de mi fe, que yo he muerto por los pecados, que he vivido ahora por la justicia y que yo he muerto y gracias a Dios ahora yo estoy vivo. A eso se refiere. Cuando uno está bajo el agua, quiere decir que yo fui muerto y sepultado junto con Jesús, pero cuando salgo del agua, que ahora yo estoy vivo. Está confesando y dando testimonio de eso. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay que creer en esto. Por eso yo tengo que recibir a Jesús como mi Señor en mi corazón y decir que Señor, yo he muerto y sepultado junto contigo y que ahora está el Señor en mí y que tú eres mi Señor, que tú eres mi dueño, que tú hagas lo que quieras con mi vida, que viva o que muera. Tengo que saber entregarme a Él. Igual que uno hace transferencia de registro de la casa, cuando viene un dueño nuevo tenemos que transferir todo el cargo y registro a esa nueva persona, ¿no? Pasa igual. Decimos al Señor, Señor, ahora todo es tuyo. Haga conforme a tu voluntad, que viva o que muera. Señor, yo soy tu siervo y tengo que arrodillarme totalmente. Que yo viva o que muera. Vivo para el Señor, y si muero para el Señor, que viva o que muera, soy del Señor. Como soy del Señor, tengo que hacer eso. Porque así el Señor me guía. No es que el Señor hace eso como obligándome, sino yo tengo que obedecer primero. El Señor que me ha salvado es el Rey de los Reyes y es el Señor de la gloria. No hace eso para fastidiarnos, sino es para que vivamos conforme a su voluntad, para darnos una recompensa mayor. Por eso hace. Y no tenemos que odiar eso. Esto es templanza, autocontrol. ¿No les gustan? Por eso los cristianos, solamente confiando en el poder del Espíritu Santo, tenemos que golpear nuestro cuerpo para ponerlo en servidumbre. Por eso los cristianos tienen que vencer en la pelea de sí mismo. Hay que golpearlo, hay que controlar, hay que abstenerse para poder cumplir el temperamento de Cristo. Se necesita ese intento, ¿no? No es que sin ningún pensamiento uno viene a la iglesia los domingos, dice hola hermano, hola hermana, empieza a alabar, ora y empieza a mirar cómo da la palabra el pastor, después dice hasta el próximo domingo, chao. Esto hacen los otros religiosos también. Esto es una vida religiosa, más no una vida cristiana.
Por eso, que os abstengáis de los deseos carnales, que lo controle, que tenga templanza. Esto es algo muy importante. Para que los cristianos tengan templanza en su vida cristiana realmente es un punto muy importante, porque sin eso no puede llevar correctamente la vida cristiana. La templanza es uno de los temperamentos que sí o sí debe cumplir los cristianos. Hay muchas cosas de tener templanza. Entonces, para sí mismo, también para la iglesia, sin llevar la vida de la templanza no puede llevar la vida cristiana. Y sin tener la templanza tampoco pueden servir en la iglesia correctamente, tampoco vivir para el Señor. Si no tienen templanza, no pueden ser útiles para la iglesia. Y no solamente eso, sino también pueden tener problemas en la iglesia. En 1 de Timoteo 3, versículo 2 dice, los requisitos del obispo. ¿Qué quiere decir obispo? Obispo se refiere al pastor o también los ancianos de la iglesia, también los líderes de la iglesia, todos los que enseñan. Hay muchas personas que así se llaman los obispos. Cuidar bien. Quizás en un hogar obispo es los que tienen función del padre o quizás de la madre, pero dice que los requisitos del obispo, sea irreprensible. Entonces alguien le reprende a ellos y dice, tú compórtate bien, a mí no me digas nada. No pueden decir esto. Y también después dice sobrio. Los que le gustan tomar alcohol no pueden ser un obispo. Los que saben airarse fácilmente o los que no saben controlar de su vida no pueden ser obispo. Igual pasa con los diáconos. Sí, tienen requisito. En 1 de Timoteo capítulo 3 también sale. Especialmente hay algo que les quiero decir a las hermanas. Por eso en 1 de Timoteo 3, versículo 11 dice, las mujeres asimismo. Las hermanas también pueden ser diaconisas. En Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Apóstol Pablo ha escrito Romanos y antes de ir a Roma, abajo dice que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces se fue a Roma y es un problema muy importante de enviar a los de Roma. Entonces no encomendó ese trabajo importante a un hermano, sino a una hermana Febe. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que hay que recibir. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, y también a la iglesia. Realmente la hermana Febe es una hermana grandiosa. También igual que hermana Priscila. También hay muchas hermanas que salen en la Biblia. Y ellas son trabajadores de la iglesia, aunque no sean diaconisas. Si es que trabajan fervorosamente son diaconisas, pero si aunque tienen la posición de diaconisas y no trabajan no son diaconisas verdaderas. Por eso realmente tienen que ser honestas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Otra vez sale sobrias, que es el mismo significado de la templanza, y dice fieles en todo. Dice, todas las hermanas cristianas deben hacer esto, porque todas son trabajadores para trabajar para Dios, para la iglesia.
Discúlpenme, pero la característica de las mujeres es que les gusta hablar. Hablar. Alguien me dijo, hay una razón que las mujeres viven algunos años más que los hombres, 4 o 5 años más viven más. Entonces, ¿cuál es la razón? Dice que es porque ríen más, se ríen más, ¿no? Claro, los hombres no ríen mucho. Reírse sí es bueno para la salud, pero no solamente son buenas en reírse, sino también hablan mucho. Cuando se encuentran después de tiempo con su amiga, entonces no sabe qué pasa tiempo y empieza a hablar y hablar. ¿Y qué pasa con los hombres? Son un poco diferentes, ¿no? Por eso hay que tener templanza de eso. Aunque les gusten hablar, tiene que controlar y tiene que obedecer silenciosamente. También es necesario controlar esto, porque si de la multitud de las palabras viene la voz del necio. En 1 de Timoteo 2:11, versículo 11 a 12, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En silencio quiere decir que hable menos. Que las mujeres enseñen. Hoy en día son ancianas de la iglesia o pastora incluso en la iglesia, pero esto no es bíblico, porque hay trabajo que debe hacer una mujer y un hombre. Pero hay casos especiales que en el Antiguo Testamento que habían profetas mujeres, pero son casos muy especiales. Entonces en la iglesia siempre hay un orden. Dice: la mujer aprenda en silencio. Una hermana en la iglesia que enseñe o que domine, esa posición obviamente es incorrecta. Entonces silenciosamente hay que obedecer, más calmada, más silenciosa. Pero esto no puede ser obligado. En la iglesia tiene otras funciones las hermanas y hay cosas restringidas, algo que las hermanas no deben hacer, y todo esto hay que aceptarlo en su corazón. Hay cosas que las hermanas deben abnegarse. En la casa pasa igual. Cuando su marido empieza a gritar y entonces la mujer igual debe mantener silencio aunque no esté de acuerdo, pero hay que pensar, las mujeres realmente tienen mucho trabajo en cuidar a sus niños, en hacer deberes de la casa. Obviamente los hombres también al salir de la casa trabajan, pero las mujeres no están pasando su tiempo libre en la casa, sino hay muchas cosas que trabajan y aunque hace todo ni siquiera se nota de lo que ha hecho. Entonces hace mucho trabajo de enseñar a los niños y después de hacer crecer a sus hijos, y cuando los hijos también salen de la casa por ya ser mayores, entonces ¿qué pasa con las mujeres? Llega la menopausia, ¿no? Entonces de repente ese momento cambia su carácter. Entonces de repente las hormonas de las mujeres se cambian como hombres. Y también empieza a enaltecer su voz, es diferente que antes. ¿Crees que voy a ser obediente ahora aún? Así dicen. Pero ¿qué pasa con los hombres? Los hombres cambian como mujeres, ¿no? Ya se han jubilado y también se sienten solos. Y cuando va a su casa, de repente se ha cambiado su mujer y empieza a gritar y tienen miedo de ser echados de la casa. Entonces hay que tener cuidado, los varones. Pero esto no es una broma, sino realmente ocurre esto. Por eso algo que les quiero pedir a las hermanas es que también hay que tener templanza de esto. Que yo soy hermana, yo soy mujer. Que yo tengo que apoyar más a mi esposo.
hay que ayudar para que no se sientan solos, para que no se sientan inútiles, no hay que animar diciendo que tú puedes, tú sigues siendo mi marido y hay que siempre enaltecer a ellos para que ellos tengan toda la confianza de vivir, ¿no? Pero si siempre está entrando a la casa y la mujer incluso quiere pegarlo y empieza a gritar fuerte, entonces así va a morir más rápido su esposo, de verdad. Entonces, si es que ese esposo muere, ¿qué va a pasar con la mujer? Se queda viuda, ¿no? Se queda como una viuda. Por eso, las mujeres deben abnegarse un poco más. Por eso en 1 Corintios 14:34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Escuchando estas palabras, entonces las mujeres, las hermanas deben pensar que sí, tengo que obedecer esto, en vez de decir que ¿por qué existen esas palabras? Por eso en 1 Corintios 11 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Igual que las mujeres tienen cabello largo, ¿no? Pero no se ve muy bien cuando las mujeres tienen el cabello muy corto. Por eso esto es señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles, dice. Igual que el ángel quiso enaltecer más que Dios y por eso fue fracasado y él es Lucero, ¿no? El diablo al final. Por eso quizás las mujeres también pueden ser como diablo, si es que enaltecen mucho. Entonces el diablo vino a Eva y cómo le ha tentado. Dios dijo que no comerás el árbol de la ciencia de bien y de mal. Entonces Eva, ¿qué tiene que responder? Y cuando Dios ha hablado es algo que ni siquiera Eva existió. Entonces Eva tuvo que decir que Dios no me dijo nada, sino pregunta a mi esposo. Pero ella de repente salió adelante diciendo que claro, nosotros no podemos comer. Entonces el diablo siempre está tentando a las personas para enaltecer a las personas e incluso quiso enaltecer como Dios y le metió la soberbia y destroza el orden. Por eso en 1 Corintios 11 dice: la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces nosotros también hay que tener en cuenta que igual que esa mujer fue desobediente y fue enaltecido, por eso nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios y darnos cuenta. Por eso hay mandatos que fue encomendado a las mujeres hermanas, que es la templanza. Tampoco deben hablar mucho, tampoco deben supervisar o enseñar o enaltecer más que los hombres, tampoco pueden enaltecer sus pensamientos más que los hombres. ¿Qué podemos hacer? Eso es el orden puesto por Dios. Entonces las mujeres deben tener paciencia y templanza, teniendo el corazón de obediencia y de mansedumbre. Y esto es un problema muy importante en la iglesia. También el diablo él aprovecha nuestros deseos carnales que todavía no fue cambiado y hace obrar las cosas indebidas, y no tenemos que ser engañados por él. En San Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En 2 de Pedro 2:19 dice: es hecho esclavo del que lo venció.
Cuando uno pierde en una guerra, va a ser llevado como un esclavo, ¿no? Tiene que tener vida de esclavitud. Igual que un boxeador cuando golpea al otro y si es que gana, entonces el otro quien pierda tiene que comportarse como un esclavo. Si es que el pecado nos gana, vamos a ser esclavos del pecado. También pecado de la carne y pecado del diablo si somos utilizados del diablo. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No podemos ser esclavos del pecado, de la carne. Somos esclavos de Cristo, no de los hombres. Entonces es un sumiso total, ¿no? En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tenéis por vuestro fruto la vida eterna. Ahora tenemos que ser libres del pecado. Ya somos libres del pecado y ahora somos siervos de la justicia, siervos de Cristo. Por eso en Génesis 3, versículo 4 sale cuando en el huerto del Edén Dios ha prohibido el fruto de la ciencia del bien y del mal. El diablo primero tentó a Eva, la instigó y dijo, come, no vas a morir. Si comes tendrás sabiduría, serás como Dios. Entonces le daba avaricia y deseo carnal. Los hombres fueron creados según la imagen de Dios para que sean como Dios, pero antes de ser como Dios no hay satisfacción. Entonces dice, si tú comes serás como Dios. Ante Dios tenemos que ser humildes para enaltecernos. Pero si cuando uno quiere ser como Dios, caerá en el infierno. Por eso en Isaías 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Para ese diablo que es el ángel fracasado, para él fue creado el infierno. Y la razón principal que él fue fracasado fue la soberbia. Y eso ha tocado él. Entonces, escuchando su palabra, vio que era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y en 1 de Juan 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es bueno para comer, los deseos de los ojos, agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. Los deseos de la carne. Los hombres codician la comida, también lo visual, también lo material, los deseos de los ojos, agradable a los ojos, lo que se ve hermoso, ¿no? Es lujuria, deseo sexual. Para alcanzar la sabiduría, como Dios quiere ser, deseo de honor. Aunque son salvos, aún tiene estos deseos y está siempre tentando el diablo para hacernos caer. Pero vencer esta tentación es la templanza. Hasta ahora el diablo seguidamente nos está tentando. Por eso nosotros, si no nos alejamos, va a ser peligroso. En Efesios 6, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Efesios 6, 17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que vestirnos de toda la armadura para atacar al diablo. Tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús también, San Mateo 4,
sale que fue tentado de diablo, que son 3 tentaciones, y en cada momento Jesús decía, escrito está, escrito está. Con la palabra atacó al diablo. Nosotros también, confiando en el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, tenemos que vencer y atacar todas las tentaciones del diablo. Tenemos que atacar la tentación del diablo, y esto es la templanza y controlar. Porque cuando uno no abstiene de esto, va a ser peligroso. Hay cosas que salen de nuestro corazón, hay tentaciones que salen de afuera. Todo esto tenemos que vencer. Por eso en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, con toda sabiduría. Primero, ¿a quién tenemos que enseñar? A nosotros mismos. En Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hubo una reprensión así. Algunas personas cuando escuchan el sermón, siempre piensan que, el pastor está hablando de mí. Yo también he escuchado eso. Pero yo nunca he hablado de esa persona misma pensando pero uno está remordido en la conciencia. Entonces, qué bueno que digan eso, porque eso está enseñando a sí mismo y es algo bueno. Toda la palabra es dada a todos ustedes, a cada uno. Entonces, escuchando el sermón, uno dice, yo quiero que tal fulano escuche esta palabra, pero hoy justo no vino. Qué pena. Claro, hubiese sido bueno que escuche ese fulano, pero primero es importante que uno mismo escuche. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Leemos la palabra, escuchamos, memorizamos, y así tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. No es que rota en nuestra cabeza y después sale, o no solamente guardarlo en nuestra mochila o ponerlo en nuestra librería. No es así, sino hay que guardarlo en el corazón, porque así podemos pensar más profundamente y hay que intentar de conectarlo siempre en nuestra vida. Y así, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando uno lo guarda en mi corazón, esa palabra empieza a proteger. Cuando empieza a entrar la avaricia, dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuando de repente entra el odio de otras personas, dice que no odies a otros. Se recuerda esas palabras. Cuando entra la ira, dice, airaos pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No insultes. Cuando uno está queriendo pagar el mal, entonces hay esa palabra que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Siempre la palabra es quien nos protege. El Espíritu Santo nos ayuda a eso. Con esta espada de la palabra tenemos que atacar la tentación del diablo. Uno ni siquiera leer la Biblia, tampoco escucha la palabra. Cuando uno dice que hay que memorizar, tampoco lo hace. Entonces, es general, pero no tiene ninguna espada, es igual. Aunque haya el Espíritu Santo en nosotros, sin palabra, ¿cómo puede obrar? Donde no hay ferrocarril, no puede correr un tren. Por eso, donde no hay palabra, no puede obrar el Espíritu Santo. Por eso hay que leer mucho la Biblia, escuchar, memorizar. Cuando uno tiene guardado en su corazón, poco a poco ya no va a pecar mucho, y después poco a poco tendrá la vida correcta siendo un cristiano y parecerá más al Señor, y así sí o sí debe pasar. Y también hay personas que tienen temperamento sanguíneo, ¿sí saben? Uno no sabe controlar su carácter y sus pensamientos. Hay que autocontrolarse, sin embargo, no saben detenerse a sí mismo.
A ellos se les llama temperamento sanguíneo. No saben controlar la ira ni sus emociones. Sin poder controlar sus emociones, daña a otras personas, también daña su propia personalidad. Por eso en Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. La ira debe aguantar algunos segundos, pero sin poder aguantar eso empieza a insultar, empieza a salir puñete. Entonces no saben controlar eso, no hay templanza. No saber controlar sus emociones es un problema grande. Busquemos juntos Proverbios capítulo 16. Busquemos Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Leamos juntos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es un fuerte. Algunas personas son tan apresurados en su personalidad y me da miedo. Yo también soy uno de los apurados. Sin embargo, yo intento de controlar mucho porque si no me meteré en problemas. Pero algunos sí me da miedo. Son cosas tan pequeñas, pero de repente hablan así fuerte, pero no entiendo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Los que saben controlar dice que es mejor que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Quien enseñorea de su espíritu, quien controla su corazón, dice que es mejor que el que toma una ciudad. Y realmente es una fuerza mayor. Por eso en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay que guardarlo. Por eso es muy importante saber controlar de su corazón. En Proverbios 14, versículo 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja, uno sin pensar, sale primero su palabra. Son los que no saben autocontrolarse. También hay palabra que dice que no saben controlar su ira. Ellos dan miedo, ¿no? Hay que tener cuidado. También hay que pensar si no es sí mismo. Los que no tienen templanza, cuando escucha de alguien que está hablando mal de él, entonces lo muestra en su cara, que empieza a ponerse rojo y ahí se mete en problemas, ¿no? No saben controlar. En Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Dice que el necio manifiesta toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Quiere decir que controla su ira. Por eso en Efesios 4:26 también dice, airaos pero no pequéis. Claro, pueden tener ira, pero eso no debe mostrarse con palabras o con actos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que rápidamente hay que hacer desaparecer ese enojo. Y cuando una persona se aira, 2-3 días pasan y aún así están con la ira y están ahí con la espada preparando, ¿no? Entonces los cristianos no deben hacer esto. En Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento, que son sabios ellos. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. De la necedad, o sea que son necios ellos, que mostrarán su propia vergüenza. En Santiago 1:19-20 dice: tardo para hablar, tardo para airarse. También hay que saber controlar el hablar, también controlar el airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El amor no se irrita, no se aira. En Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, aunque llega la injuria, no hay que reaccionar para eso, sino soportar y aguantar. Son prudentes. Cuando uno no sabe controlar su ira, pierde muchas cosas. Y cuando uno se equivoca con el otro, cuando no saben controlar sus emociones, cambiarán esas emociones con actos crueles. Y los cristianos no deben hacer esto. Los cristianos también, algunos hablan así tan fuerte, incluso he visto que dan empuñetes entre hermanos. No sé qué habrá pasado tanto, pero es porque no saben controlar sus emociones. Entonces, ¿qué hizo Jesús? En 1 de Pedro 2:22-23 dice: Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús fue insultado varias veces. Jesús es el Creador. Él es igual que Dios. Él es el Rey de los Reyes, pero Él realmente fue burlado muchas veces. A quienes le maldecían y que él, cuando padecía, Él no reaccionaba para nada. Busquemos juntos a Mateo capítulo 26. Busquemos a Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículos 67-68. San Mateo 26, versículos 67-68 les leo. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos en su cara, y otros le abofeteaban, tapando con una toalla en la cara de Dios. Empezaron a puñetear y dijo: Cristo, a ver, ¿quién es el que te golpeó? Adivina. Así ellos trataron. Piensen de eso. ¿Hay algo que Jesús se había equivocado? No, nada. Le escupieron en su cara y le dieron de puñetazos en su cabeza, en su cara, y le abofeteaban. Busquemos capítulo 27, versículo 27-30, yo les leo. Versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Aquí también
Antes hacían los judíos, pero aquí sale que los soldados romanos, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Dijeron que claro, eres un rey y hay que poner un manto de escarlata y tienes que tener una corona, y por eso le pusieron corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, porque es un rey. Hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y quitaron la caña en su mano derecha y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Entonces, si nosotros hubiéramos dicho, ¿no? ¿Tú sabes quién soy? Yo soy Dios. Y solamente con una palabra de la boca de Jesús ellos iban a caer totalmente, ¿no? Y muchos ángeles estaban a punto de bajar con la espada, pero hay una palabra donde Jesús dice que no, que ha parado a ellos. Aguantó todo. Hebreos 12:3 dice: «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo». Miren esto. También tenemos que aguantar. ¿Cómo fue apóstol Pablo? En 1 Corintios capítulo 4, versículo 3, sale que apóstol Pablo fue a Corinto y predicó, se levantó una iglesia y empezaron a recibir la salvación, pero no saben cuánto los santos de Corinto han menospreciado a apóstol Pablo. En 1 Corintios 4:3 dice: «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo». Oye, tú no eres ningún apóstol entre los 12 apóstoles, el mejor apóstol es Pedro, así dijeron. Tú ni siquiera eres un apóstol. Tú, como no tienes nada de comer, es por eso que predicabas. Apóstol Pablo no tenía ninguna familia, pero realmente fue menospreciado. Lo ignoró, pero aún así él aguantó. Por eso también en 1 Corintios 4, versículo 9 dice: «Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nos maldice y la soportamos. Nos insulta y bendecimos y oramos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo». Este apóstol Pablo también recibió tanta tribulación. Dice que fue un espectáculo. En desnudez, hambre, en desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en desnudez, ultrajado. En la iglesia también pasa lo mismo. También a los gentiles. Apóstol Pablo, aún así enmudeció y aguantó. Esto es la templanza. Ahora, seguidamente les tengo que hablar de la templanza, pero si es posible, estoy haciendo todo lo posible para dar el sermón más corto. Hoy no les he podido dar completo el sermón de la templanza. No sé si esto seguirá hasta 2 o 3 veces, pero viendo en la Biblia he visto tantos puntos importantes acerca de la templanza, porque si no hay templanza en nuestra vida cristiana, no pueden llevar una vida cristiana correcta y debida. Por eso nuestra vida cristiana, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto es el fruto del Espíritu Santo. Por eso tenemos que saber autocontrolar. Los que abstienen de su corazón
dice que es mejor que quitar una ciudad. Hay que vencer de su propia lucha. Hay que vencer de su propia lucha para vencer el mundo y también puede vencer peleando con el diablo. Quiero que controlen de sí mismo y quiero que lleven una vida de templanza. Quiero que aprendan más y hay que pensar yo quién soy. Todos los 9 frutos del Espíritu Santo tengo que chequearlo. Algunas cosas yo estoy pareciendo bien, pero hay otras cosas que todavía no he llegado a tener. Entonces todo esto yo tengo que poner puntajes a mí mismo, ¿no? Porque nosotros sí o sí tenemos que llevar todos los 9 frutos del Espíritu Santo. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros, nos amaste y gracias por salvarnos. Tú, quien permitiste la vida en nosotros y tú quien hiciste morar la vida de ti en mí. Pero aún así, todavía nos queda el antiguo temperamento y no estamos obedeciendo en tu palabra y hay muchos casos que no vivimos según tu voluntad. Señor, tú quien sabes todo esto, encarga nuestra debilidad y para que el Espíritu Santo siempre renueve nuestro temperamento y nuestro pensamiento, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, así podamos llevar los frutos del Espíritu Santo. Ayuda para que podamos llevar una vida digna ante ti. En nuestra vida todavía hay cosas que no podemos tener templanza. Y a veces dañamos el corazón de otros y dañamos nuestra propia personalidad. Señor, gobierne en nosotros para que podamos llevar una vida cristiana correcta, para que podamos ir pareciéndonos más a tu temperamento. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.